Bueno, el gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional, eso ha dicho Yolanda Díaz, pero bueno, vamos a ver la realidad de esto, cómo nos engañan, el ridículo absoluto de este gobierno, el que ha hecho Yolanda Díaz, que ya es el colmo de los colmos, y vamos a explicar la realidad de esta medida, la subida del salario mínimo interprofesional que nos vende el gobierno, pero que la verdad no es en absoluto para nada la que nos están contando hoy, que ya sabéis también que Urkullu ha pedido también las competencias en inmigración, porque no vamos a ser menos los vascos que los catalanes, ¿no? Bueno, vamos a comentarlo todo ello porque en este vídeo tenemos cosas interesantes y graciosas, además de importantes, que contar. ¡Vamos a ello! Bien. Efectivamente, la que se ha liado ayer, ¿no? Con lo de las competencias de inmigración, lo conté ahí en el vídeo, pero claro, los DRC son los que gobiernan en Cataluña y los de Junts no. Y piden competencias que ellos no van a tener que llevar. Pero bueno, los DRC, pues lógicamente, claro, pues se han quejado. RC es como la extrema izquierda y Junts es la extrema derecha. Entonces, pues obviamente no tienen un criterio ni siquiera parecido en cuanto a inmigración. Y además las competencias que pide Junts son para que ERC pues tome las medidas oportunas, porque son los que están en el gobierno. Bueno, esto es absurdo, ridículo, simplemente se buscaba la genuflexión del gobierno de Pedro Sánchez, genuflexión que por supuesto ha hecho. Pero vamos a lo importante, que es el tema de Yolanda Díaz y la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros al mes por 14 pagas. Y mirad, Sumar, Yolanda Díaz, ha sacado esta infografía respecto a la subida del salario mínimo. Como veis, ahí está el dibujito de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por supuesto, siempre pone su fotito o su dibujito en todo. Y ha puesto así como ha subido el salario mínimo en rojo. Los de Podemos están, vamos, que trinan. Porque Sumar, que yo sepa, es un partido, ¿no? O bueno, o como lo queramos llamar, una amalgama de partidos. O bueno, no sé exactamente ni lo que es en realidad esa chapuza que es Sumar. Pero lo curioso es que se ha conformado hace bien poco, tiene escasamente un año, y sin embargo se atribuye Yoli toda la subida del salario mínimo interprofesional, vamos, de los últimos 5 años desde que estaba gobernando el PSOE con Podemos. Tiene una jeta esta tía, pero ¿qué jeta tiene? Bueno. En fin, ya sabemos que Yolanda Díaz es una persona que solamente tiene tintes autoritarios y que es una demagoga y una populista. Pero hoy, fijaos lo que ha dicho respecto al salario mínimo. Luego vamos a comentar las consecuencias de esto totalmente en serio, pero vamos a escucharla porque no tiene desperdicio. Es un acuerdo bipartito con los sindicatos de nuestro país, con comisiones obreras y con la UGT. Querido Pepe, os doy las gracias en nombre del Gobierno de España. Hoy los trabajadores y las trabajadoras van a percibir un salario mínimo que supone 54 euros más al mes. Quiero decirles, dándole las gracias a los sindicatos, a comisiones y a UGT, a Pepe Álvarez aquí presente. Bien, ya lo habéis oído, es para mear y no echar gota. Dice, vais a pagar más de salario mínimo los autónomos o los particulares o las personas que tengáis una empleada de hogar en casa o los empresarios, pero yo voy a dar las gracias a Pepe. A Pepe el de UGT, porque es al que hay que agradecer que hayamos subido el salario mínimo. Es que es de coña, es que es para mear y no echar gota. Como si Pepe Álvarez pagara algún sueldo de su bolsillo. Si ese tipo no paga nada, ¿por qué le da las gracias a él? Bueno, esto es tremendo. Esto es tremendo y vamos a comentar ahora en serio las consecuencias de todo esto. Pero antes, fijaos en una cosa. Nos está vendiendo cuánto sube el salario mínimo, cuando la realidad ante estas subidas es que simplemente, para que nos demos cuenta de cuál es la realidad en España, que este año ha subido un 54% el aceite de oliva y casi un 200% desde que gobierna el Partido Socialista. Un 200%.
Pero mejoramos la vida de la gente porque subimos un 5% el salario mínimo. El azúcar ha subido este año un 35%. Bueno, y así las cosas básicas. Ahora bien, el IPC, que ha subido casi un 20% desde que está el Partido Socialista en el gobierno, tampoco es fiable porque se calcula de acuerdo a aquello que el gobierno quiere que se incluya en los cálculos, es decir, sacan y meten aquello que ellos creen que va a subir o bajar, o aquello que baja o sube, para que el porcentaje sea el que más favorablemente tire para el gobierno. Es al final una manipulación. Solamente tenéis que ir, como digo, a las cuestiones más básicas y necesarias, como el aceite de oliva, y ya veréis que ha subido un 200%. Bueno, esto funciona de esa manera todo. Manipulan todos los datos para vendernos que con un 5% de subida del salario mínimo se mejora la vida de la gente. Eso es, vamos, la frase de Yolanda Díaz. Y esto además me hace gracia, me dice 54 euros más, 54 euros más. Bueno, cuando ellos, los diputados, los políticos, solamente mirando el régimen económico, tienen 2.000 euros de libre disposición o 2.000 euros de gastos de representación, o otros 2.000 de complemento miembro de mesa, aparte de los casi 4.000 de su sueldo. Bueno, pero ellos, vamos, a Yolanda se le llena la boca diciendo que mejora la vida de la gente porque le sube 54 euros. Y vamos a ver, pues eso es todo la demagogia, vamos a ver un poco las consecuencias de esto y lo que yo pienso en serio de esta subida del salario mínimo interprofesional. Vaya por delante que obviamente yo creo que ganar 1.134 euros es poco, ¿vale? Vaya por delante eso, porque obviamente creo que cualquier persona, con los precios que hay ahora y cómo ha subido todo en España, eso es poco, porque es que yo voy al supermercado y lo digo siempre, es que con 100 euros en el supermercado hoy ya no haces nada, cuando hace no mucho, con 50, 60 llenabas la cesta de la compra, y lo más básico es comer. Dicho esto, fijaos que en mi opinión el tema del salario mínimo interprofesional es algo que se vende muy bien, porque es una demagogia muy facilona, pero esto ha supuesto el despido, y ha salido en varios medios de comunicación, de miles de personas que trabajan en hogares. ¿Por qué? Pues esto está muy claro, hay mucha gente que necesita personas en su casa para atender, pues, a personas con discapacidad, o para contratarlas en su casa para tareas del hogar, de cuidado de niños, muchas tareas de este tipo, ¿no? Claro, para una persona particular que, por ejemplo, tiene una persona impedida en casa a la cual no puede cuidar, esto es muchísimo dinero. Esto es muchísimo dinero porque tenéis que sumarle luego, con retenciones y cuotas a la seguridad social, otro 50% básicamente. Es decir, que si alguien gana 1.134, la persona que le paga tiene que pagar aproximadamente unos 1.700 euros, porque el resto se lo queda el gobierno. Por tanto, habría que diferenciar, en mi opinión, con claridad todas las circunstancias. Es decir, no es lo mismo un particular jubilado que tiene que contratar a una persona para cuidar a su mujer discapacitada en un pueblo de Burgos, donde alquilar un piso vale 250 euros, por ejemplo, en Medina, que el BBVA, que ha tenido miles de millones de beneficio y tiene contratado a un trabajador con carrera superior en Madrid, donde el alquiler mínimo pues cuesta 1.500. No tiene absolutamente nada que ver. Nada, pero nada que ver. Entonces, establecer un salario mínimo universal para todo en España, esto es para mí algo que no debería ocurrir. Habría que discriminar. Gran empresa con muchos beneficios, más salario a sus trabajadores. Persona particular que necesita para su casa a alguien que le ayude, menos salario. Sobre todo si al final estamos en un sitio, como digo, por ejemplo, un pueblo donde las cosas son baratas. Un autónomo que tiene pérdidas o que no tiene beneficios, todo esto hay que aquilatarlo. No podemos comparar al Banco de Santander con los beneficios 1.000 millonarios que tiene, o a CaixaBank, como digo, con un autónomo que puede estar pasando las canutas para pagar los gastos a fin de mes. Por eso, esto del salario mínimo, en mi opinión, así, el chocolate para todos, no es correcto.
No es correcto. Y así lo digo, me parece que esto tiene que depender de diferentes circunstancias. Eso es lo que yo pienso. Dicho esto, obviamente me parece fatal que Yolanda Díaz se atribuya toda la subida de todos estos años con su fotito, con su infograma y que encima nos venda que tenemos que estar agradecidos o que hay mucha gente que tiene que estarle agradecida porque les ha subido 54 euros al mes cuando los alimentos se han disparado, cuando todo está carísimo, cuando no llega el dinero para nada y cuando ellos, los políticos, están cobrando dinerales absolutamente obscenos con gastos, insisto, otra vez de 2.000 euros como gastos de representación, 2.000 euros de gastos de libre disposición, 1.000 euros por complemento miembro de mesa, o va a tener una pensión de jubilación vitalicia cuando deje el ministerio, o puede usar el Falcon cuando quiera, como lo está usando. Y lo de la pensión de jubilación vitalicia de los ministros, esto es así y además es en una cuantía que es más del doble de la que puede tener cualquier otro ciudadano normal y por haber estado simplemente el tiempo que sea como ministro. Esto es absolutamente sangrante. Lo mismo que el presidente del gobierno ya no es de jubilación, sino que tiene una pensión vitalicia por haber sido presidente ya para toda su vida. Esto. Pues esas cosas, ese tipo de gastos, eso es lo que hay que cortar. El gasto de los políticos, porque al final nos están parasitando. Lo que pagamos en impuestos es una auténtica barbaridad. Y cuando tú pagas a un trabajador 2.500 euros, al trabajador le van a quedar 1.500 o 1.600. Y esto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué el Estado se queda con tantísimo del sueldo que pagamos a los trabajadores? Una auténtica barbaridad. Entre las cuotas y las retenciones, seguridad social y retenciones, una auténtica barbaridad. Y después de eso que le queda, que como le pagues bastante, el Estado se queda con la mitad, pues de eso que le queda encima luego tiene que volver a pagar impuestos cuando compra cosas. Es decir, ya he pagado la mitad de mi sueldo al Estado, que me lo ha quitado directamente. Vale, pues ahora voy a comprar, por ejemplo, cualquier cosa, voy a echar gasolina al coche y me van a cobrar el 21% de IVA más el impuesto de hidrocarburos. Y al final estoy volviendo a pagar impuestos sobre lo que me queda después de haber pagado impuestos. Y pago impuestos por todo después de haber pagado impuestos. Y eso no es porque quieran mejorar la vida de la gente. Eso es para sostener todo este sistema y entramado político que han conformado los partidos políticos y los políticos y que es su modo de vida y del cual parasitan. Eso sí, luego te vende Yolanda Díaz. Vais a cobrar 54 euros más al mes. Dadme las gracias. Anda, vete por ahí. Bueno, pues nada, dadme un like si os ha gustado el vídeo, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.